buenas tardes. Estamos en esta noche con el ministro Felipe Guar. Él es el ministro de Bienes Nacionales acá de Chile. A más de 6 meses de haber llegado al gobierno, ¿cuál es el balance que tiene usted del ministerio? Es positivo. Yo creo que cuando uno está empezando un trabajo siempre quiere hacer mucho más. Tenemos una planificación para 4 años. Uno nunca sabe el tiempo que va a estar en un ministerio. Claro. Pero, sin perjuicio de eso, tenemos una planificación según lo que nos pidió el presidente Piñera cuando nos nombró a todo el equipo en los distintos ministerios. Y aquí lo que no había era noción de cuánto era territorio fiscal. Y después de un tiempo de trabajo de estos primeros 6 meses, logramos determinar que el 54% del territorio nacional es territorio fiscal. Esos son más de 400.000 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de hectáreas. Es el tamaño de Alemania. Entonces la administración de ese territorio sin duda que representa una serie de necesidades y en definitiva de estrategia que nosotros estamos desarrollando. Para eso estamos trabajando en todas las regiones del país de forma de administrar correctamente el territorio, porque nos encontramos con muchas propiedades, tenemos más de 30.000 propiedades en todo Chile que estaban mal administradas, es decir, que estaban ocupadas de forma irregular o derechamente de forma ilegal, en que la gente se instalaba sin tener ningún permiso y está viviendo en un inmueble o en un sitio que es de todos los chilenos. Así que nos ha interesado, en función del mandato que nos entregó el presidente, hacer buen uso del territorio fiscal y el balance en comparación con lo que se hizo en otras administraciones. Y objetivamente va bien. Hasta el momento, ¿cuáles serían los temas que ustedes como ministerio tendrían por resolver? Primero, la administración del territorio fiscal genera muchos desafíos. Nosotros somos dueños de los parques nacionales en Chile, como ministerio me refiero. Perfecto. Y hay un tema muy atractivo, muy interesante, que es la administración de los parques. Tenemos algunos de los parques más lindos del mundo, diría yo, pero no tienen la infraestructura adecuada. O sea, es muy entretenido ir a alojar en carpa, hacer trekking al aire libre, pero si queremos atraer un turismo especial, de intereses especiales tanto nacional como extranjero, se requiere mejor infraestructura. Por eso estamos pensando en dotar de infraestructura hotelera, gastronómica a muchos de esos parques, puede ser dentro de los parques o en las comunas más cercanas a los parques, de forma de generar externalidades positivas y un impacto positivo en la economía de las localidades que son portal de los parques nacionales en Chile. Luego tenemos un tema que es la repatriación del Moai, que está en el Museo Británico. Estamos liderando y acompañando una campaña que se está desarrollando desde Rapa Nui para poder repatriar un Moai que existe actualmente en exposición en el Museo Británico. Tenemos también lo que hemos lanzado, la operación Rescate, que pide y solicita finalmente poder rescatar, valga la redundancia, una serie de propiedades que están siendo mal utilizadas en Chile, que son fiscales y que son de todos los chilenos. Lanzamos un proyecto que se llama el Chile Propietario, que es un programa que busca hacer propietario a las personas que no tienen títulos de dominio y que están viviendo de forma irregular en algún lugar. De esos vamos a entregar decenas de miles en 4 años. Y también estamos favoreciendo el deporte a través de un programa que se llama Chile Juega, donde le entregamos títulos de dominio a las personas que realizan alguna actividad deportiva en un lugar que no les pertenece, y además favoreciendo la igualación de la cancha en el fondo entre hombres y mujeres. Tenemos un programa que le entrega propiedades a fundaciones que están lideradas o compuestas por mujeres, se llama Bien Mujer, y las mujeres pueden optar en todo Chile a ese tipo de propiedades para desarrollar algún emprendimiento con beneficios sociales. Eso en síntesis. Mire, es harto. Y en cuanto a los 6 meses que llevamos, por ejemplo, ¿qué se ha registrado, qué logros se ha logrado bajo su gestión? Primero que todo, ordenar el territorio. Nunca había existido un catastro. Nosotros sabíamos aproximadamente lo que era fiscal en Chile, pero no existía certeza en torno a un número. Hoy día es el 54,2% del territorio nacional que es fiscal, es decir, que le pertenece a todos los chilenos. Hoy día tenemos la llave, por mandato del presidente Piñera, junto a los Ceremis en todo Chile, tenemos las llaves, entre comillas, de esas propiedades, pero estamos intentando hacer buen uso de esas. Y también hemos avanzado en entregarle a la ciudadanía acceso a estas propiedades. La gente se sentía un tanto lejana, diría yo, y quizás todavía ocurre, respecto a las maravillas que tenemos en Chile. Existe la sensación de que lo que es de todos no es de nadie. Por un tema de acceso, ¿no? Un tema de acceso. Tenemos, por ejemplo, que garantizar, en función de lo que establece la ley, el acceso a las playas. Las playas son bienes nacionales de uso público y hoy día no está garantizado ese acceso en algunos lugares donde las personas no las pueden ocupar, no las pueden usar. Y ahí hay un desafío, ahora que se viene el verano, así que estamos muy interesados en que las propiedades que son de todos los chilenos, la gente las sienta propias y no las sienta que en definitiva no son de nadie, como las veredas, que al final cuando uno está fuera de su propiedad privada, tiene la impresión de que lo que es de todos no es de nadie. Queremos cambiar ese concepto. Interesante. Ministro, usted también nos estaba explicando anteriormente de que están haciendo un catastro, ¿no es cierto?, sobre que usted me dice que el 54%, ¿cierto?, es territorio fiscal. Sí. Frente a eso,
¿En qué consiste, por ejemplo, el plan que están implementando para terminar con las ocupaciones ilegales? Eso es muy interesante porque las playas, van a retar en algunas regiones, pero de las playas más lindas que hay en Chile, muchas de ellas están en las regiones de Atacama y Antofagasta. ¿Ya? Yo fui parlamentario en la región de Antofagasta, además, así que le tengo un gran cariño. Pero están siendo ocupadas de forma ilegal. Es decir, hay muchas personas que se han instalado ahí, primera vivienda, segunda vivienda, tercera vivienda incluso, de forma ilegal, es decir, sin ningún permiso. Y el presidente Piñera nos pidió hacernos cargo de este problema. Hemos detectado 18 de estas ocupaciones solo en las regiones de Antofagasta y Atacama. Y el problema que generan es que, uno, es una inseguridad tremenda para las personas que construyen su casa en territorio que no es de ellos. El día de mañana pueden perder lo que han invertido. Segundo, muchas de esas viviendas están en zonas de riesgo. Nuestro país tiene lamentablemente un historial de tsunami, de terremotos, donde es necesario proteger a las personas que viven más cerca de las costas. Y estamos conversando con esas personas a fin de hacer una de las siguientes cosas. Una es vender directamente a las personas que quieran comprar y que están fuera de las zonas de riesgo. O segundo, lamentablemente tendríamos que desalojar a las personas a las que no lleguemos a una solución y que permanezcan ahí en territorio que es de todos los chilenos de forma ilegal. La externalidad que genera además esa inseguridad es que no se pueden desarrollar proyectos turísticos en las playas porque nadie, ningún empresario, ningún emprendedor chileno o extranjero va a querer emprender en un lugar donde finalmente la toma puede ir creciendo y puede terminar estando sobre el lugar de una eventual concesión y afectando ese proyecto turístico. Así que ese es uno de los desafíos más interesantes. Estamos trabajando con esas personas, estamos realizando a través de tecnología de dron un catastro para saber exactamente cuántas son las personas y dónde están viviendo. Y eso es en el norte, pero en el sur. En el sur hay una serie de tomas que lamentablemente también hemos detectado ligado a los loteos irregulares. ¿Qué ocurre? Hay muchas personas que compran un terreno y lo subdividen en superficies que están por debajo de lo que establece la ley, 5.000 metros cuadrados en zonas rurales, por lo general. Sí. Haciendo eso, venden, entre comillas, parcelas o sitios a personas que creen que están comprando un terreno, pero únicamente acceden a derechos de esos terrenos, no son dueños de esos terrenos. El día de mañana hacen su casa y no tienen acceso a agua, a luz, alcantarillado. Muchas veces ni siquiera tienen acceso a caminos porque han construido en zonas que no son urbanizables. Entonces, modificamos la ley hace un mes y medio, hicimos un convenio con todas las municipalidades de Chile, las 345, de forma de terminar con estos loteos irregulares que se parecen mucho a las tomas, aunque técnicamente hay buena fe en muchas de las personas que participan de estos loteos irregulares, que lamentablemente en vez de comprar una casa, compran un problema porque no se transforman en dueños del territorio. Claro, y el dinero pasa también a... Se puede perder. Claro. Entonces hay inescrupulosos, que hoy día está establecido como delito en Chile el loteo irregular, que al final son personas que compran un terreno, la subdividen en superficies inferiores a las que están establecidas por ley y luego le ceden los derechos a personas que están convencidos que están comprando un terreno y no es así. Siguiendo con el tema, ¿de qué manera, por ejemplo, el Ministerio está poniendo los terrenos fiscales a servicio de las organizaciones sociales? Eso es muy interesante porque es un mandato directo que recibimos del presidente Piñera de hacer buen uso del territorio fiscal y de poner a disposición de organizaciones terrenos que les puedan servir. Aquí hay organizaciones de carácter habitacional, temas que tienen que ver con el turismo, emprendedores sociales de diferente naturaleza. Recibimos más de 500 solicitudes por mes aquí en el Ministerio en relación a uso de territorio fiscal o de propiedades fiscales. Y lo que hacemos es privilegiar. Al final, por supuesto que siempre hay más demanda que oferta. En definitiva, tenemos muchas propiedades, pero siempre van a ser más las necesidades. Entonces, debemos tener criterios de selección de forma de entregar adecuadamente estos territorios a las personas que lo solicitan. Y eso es lo que estamos haciendo, ese es un poco el trabajo, la pega, como decimos en Chile, que tenemos todos nosotros. Para trabajar entonces con las organizaciones en particular. Exactamente. Pero priorizándolos a ellos, ¿no? Priorizándolos a ellos cuando descubrimos que hay organizaciones que prestan un servicio social, cuyo trabajo tiene un impacto positivo en la comunidad, los recibimos aquí en esta sala de reuniones, recibimos las características de su proyecto y evaluamos en función de las propiedades que tengamos que puedan servir para desarrollar esos proyectos y tratamos de demorarnos poco tiempo, porque lo que había ocurrido lamentablemente en el Ministerio era que se demoraban años en entregar o asignar estas propiedades que son fiscales y a veces las fundaciones o organizaciones dejaban de existir. Espacio, claro. Es importante. En este caso, ¿cuáles serían las oportunidades que existen para poner el terreno a disposición del crecimiento económico en cada región? Eso es muy interesante. También tenemos mandato del presidente Piñera y, por ejemplo, en el norte de Chile, regiones primera a la cuarta, hay un potencial del terreno fiscal. En las regiones del norte somos dueños del 70-80% del territorio. Es mucho. Y descubrimos, obviamente que producto de los avances en tecnología,
que muchas energías renovables no convencionales, principalmente eólicas y solares, se pueden desarrollar en terrenos fiscales que antes eran desiertos, que entre comillas no servían para otra cosa. Y tenemos muy buenos convenios, muy buenos contratos de concesión actualmente vigentes con empresas que desarrollan este tipo de iniciativas de energías renovables no convencionales. Y al final eso es lo que hay que hacer y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Y contestando su pregunta, hemos descubierto que muchas industrias que han ido creciendo en el país y en el mundo han encontrado un lugar donde trabajar en terreno fiscal. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos de la nueva ley que aprobó para combatirlos? Perfecto. Descubrimos que las municipalidades, como le contaba anteriormente, se enteran muy tarde cuando existe un loteo irregular. Es decir, al alcalde o al concejal o a las autoridades de cada municipalidad se les informaba una vez que la casa estaba construida, y eso implica un problema adicional, porque la ley los faculta para demoler esa casa, pero muchas veces hay familias viviendo dentro. Entonces, quisimos modificar la ley de forma de que los municipios y los alcaldes se enteren antes de que las casas estén construidas, de que hay una situación de loteos irregulares, de forma de que los pudieran regularizar y la gente no se vea expuesta eventualmente a que los tengan que sacar de sus casas, de sus viviendas. Modificamos la ley y establecimos como requisito obligatorio para que las personas pudieran acercarse al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar su situación, el de comparecer ante las municipalidades, ir a las direcciones de obras municipales y solicitar un certificado de informaciones previas. Y eso es una alerta para las municipalidades. Si se le piden 5, 6 o 10 en un mismo sector, el funcionario público va a ir inmediatamente donde el alcalde, va a alertarlo de que eventualmente estamos frente a un loteo irregular y va a evitar que la gente caiga en ese engaño y termine construyendo en una casa, en un lugar que no es propio y eventualmente se exponga a una demolición. Esa es una de las modificaciones más importantes, que le entrega una alerta temprana al municipio donde están ocurriendo estos loteos irregulares antes de que se construyan las casas. Y en el caso, por ejemplo, de que se queden sin casa, porque esto es eventual, sí, porque son casas irregulares, sí, que tampoco cumplen con los requisitos básicos de una vivienda, ¿no es cierto? Exactamente. En muchos de esos casos ni siquiera existen las condiciones urbanísticas para poder desarrollar proyectos inmobiliarios. Están en zonas de riesgo, a veces están cerca de ríos, en zonas inundables. Entonces sí es un gran problema y lamentablemente esas personas se ven expuestas a quedarse sin nada. Ese es el problema. El gobierno, el ministerio en particular, ¿cómo se hace cargo de ese problema en sí? Tengo un loteo irregular, tengo una casa y que no tiene no tiene condiciones. Las condiciones, sus servicios básicos, ¿cierto? No los tienen cubiertos. ¿Cómo nosotros podemos tampoco dejarlos sin hogar? ¿Cómo funciona ahí? Es muy difícil porque nosotros como ministerio no construimos casas, simplemente administramos terrenos fiscales. Entonces sí hay un problema de personas que eventualmente se pueden ver expuestas a quedarse sin vivienda y es muy grave. Por eso no somos amigos de los desalojos. No nos gusta llegar y autorizar un desalojo porque comprendemos que hay un problema social que se genera. Pero tampoco podemos administrar mal territorios que son de todos los chilenos. O sea, no podemos facilitar la tolerancia a la ocupación, porque en definitiva lo que ocurre es que más personas van a terminar usando ese sistema, y si nosotros le entregáramos una casa a personas que se ven desalojadas de sus viviendas y que adquirieron su vivienda producto de loteos irregulares, lo que estaríamos haciendo es que esas personas se salten la fila. Y en definitiva hay muchas personas que han hecho la fila para adquirir viviendas sociales, me refiero, durante muchos años, y sería un incentivo perverso el que nosotros le entregáramos viviendas a personas que, estando en situación irregular, ocupando un terreno fiscal, se han quedado sin casa. Esas personas, por supuesto, que requieren atención por parte del Estado, pero no se van a saltar la fila y no van a estar antes que las personas que lo han hecho de forma regular. Perfecto. Ministro, ¿algún mensaje que usted le quiera entregar a la gente? ¿Algo que quisiera decir? Estamos en una campaña para que la gente se enamore de los parques de Chile, se enamore del territorio chileno. Por supuesto que siempre es bienvenido viajar al extranjero, pero no es necesario tener pasaporte para descubrir maravillas naturales, edificios preciosos en todas las ciudades, y queremos que los bienes nacionales sean comprendidos como bienes de todos los chilenos y no solamente de quienes los administramos. Así que ojalá nos ayuden en esa campaña. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted.